están? Bienvenidos amantes de la naturaleza a este canal de cuidados de plantas, todo lo relacionado a la jardinería. Subo videos cada semana llenos de mucho amor y de mucha información desde otro punto de vista de las plantas, pues recordemos que son seres vivos y yo lo que quiero es informarte, empaparte de todo el conocimiento para evitar que tengan algún sufrimiento, que tengan pérdidas de sus plantas. Sé que a todos nos puede pasar, pero realmente busco la manera que no sea así. Este tema es súper importante y quiero compartirlo con todos ustedes y darle mucha información acerca de este tema, pues a todos nos pasa, pero realmente quiero entenderlo desde otro punto de vista para que te des cuenta cuáles son los errores comunes que cometemos con nuestras plantas, pues realmente son seres vivos y al igual que nosotros sienten estrés. Entonces el tema de ahora es el estrés en las plantas. Quiero comentarte que existen diversos factores para causar el estrés en una planta, al igual que una persona, también son seres vivos. Entonces uno de ellos, pues, y muy común, es a nivel biótico, que puede causar un patógeno en sus raíces o en sus hojas, en cualquiera de sus follajes, y que es los hongos, los fungicidas, utilizar también algún tipo de químico en las plantas, tener también plagas, también es un proceso que puede llevar a estresar una planta y es súper común, pues, para que prolifere algún tipo de hongo o alguna plaga en nuestra planta. Es tan sencillo, ya que en el ambiente en el que estamos, ya sea dentro o fuera del hogar, puede proliferar algún hongo o alguna plaga en nuestra planta. Es tan común, pero ese proceso lleva a sus raíces, en el proceso, ese patógeno que desarrolla un hongo en la planta o alguna plaga, pues la lleva desde su raíz y la sube hasta sus hojas. Entonces ahí es donde se manifiesta, pues ese es un estrés y lo podemos notar con el amarillamiento de sus hojas o definitivamente secarse sus hojas, o porque lo que hace es comer la savia de la planta. Entonces es un estrés súper crítico que lleva a las plantas, pues inclusive hasta morirse si no reaccionamos de una manera inmediata. El utilizar también algún producto químico o cualquier producto que podemos utilizar para defenderlas también provoca en ellas un estrés. Obviamente es un proceso en el cual ellas no saben cómo reaccionar y entonces nos vemos obligados también a cuidarlas mucho más para que no llegue a morir la planta. Hay muchos fungicidas o muchos químicos que se pueden utilizar. Siempre dicen que no daña la planta, pero realmente sí es un estrés que le puede causar la planta. Otro factor importante que te puede dar un estrés en las plantas y que es también muy común, sobre todo en nosotros, es el exceso de riego o la falta de riego. Tengo mi video acá que te le voy a dejar el link para que vayas a ver los riegos. Te doy 4 tips importantes para los riegos y el riego es un proceso que puede estresar fácilmente a una planta. ¿Por qué? Porque realmente o la encharcamos o no la encharcamos, entonces es muy difícil conocer cuál es la necesidad que tienen nuestras plantas de los riegos. Sobre todo, un factor muy importante es el clima en el que tenemos, la humedad que tenemos. Entonces yo te doy en ese video algunos tips para que puedas guiarte a la hora de regar tus plantas. Entonces, ¿por qué causa estrés?
porque realmente si nosotros mantenemos una planta totalmente encharcada, entonces sus raíces están trabajando continuamente con ese proceso de fotosíntesis. Entonces le causa un estrés y una pérdida de energía, una pérdida vital a las plantas. Si no las regamos, por el contrario, están en una época de sequía, entonces ella realmente lo que hace es buscar cómo hidratarse. Entonces ese riego, ese estrés hidropónico hace que también las plantas tengan algún tipo de estrés, y lo muestran siempre, lo muestran muchas veces. Es demasiado tarde cuando nosotros nos llegamos a dar cuenta del tipo de estrés que tiene la planta. Entonces por eso quiero guiarte para saber cuáles son los estrés que más afectan. Otro tips que te quiero dar sobre el estrés de la planta, y realmente es algo muy común que nos puede pasar, es cuando nosotros siempre decimos que las plantas están súper bellas en un vivero, y cuando las llevamos a casa, o sea, vemos desmejorada la planta, vemos algún síntoma de desmejoría de la planta, y es realmente porque hay un proceso de aclimatación de la planta que nosotros muchas veces lo desconocemos. Por ejemplo, traemos un helecho. Debemos de ver en qué circunstancia está este helecho en el vivero. Por ejemplo, si está en sol, en sombra, en semisombra, y cuáles son los cuidados que se dan en un vivero para traerlos directamente a nuestra casa. Por ejemplo, si es una planta de sol, debemos de darnos cuenta cuánto sol le da, si le da sol directo desde la mañana, si le da todo el tiempo o sol de la tarde. Entonces realmente una de mis recomendaciones es, cuando traes una planta de un vivero, que pase así, tal cual, en la maceta en la que viene, o muchas veces viene en bolsa. Tenerla aproximadamente 2 semanas sería lo ideal, pero yo creo que a veces somos muy desesperados y queremos ya ver la plantita justo donde la compramos. Yo digo, yo la quiero tener ahí. Entonces tener la paciencia suficiente como para tener esta plantita que yo compré en una zona simulada a la que ella viene, porque el hecho de traernos y transportar una planta es un estrés. Entonces debemos de ponerla en un sitio o en un lugar simulado de dónde está. Por ejemplo, si es una planta que ha estado en sombra y la queremos poner directamente al sol, hacer este cambio paulatinamente para que ella no sufra este estrés y no pueda quemarse, porque lo que va a pasar es quemarla. Si las traemos de un ambiente que ha estado en un ambiente de sombra y la traemos a un ambiente de sol, entonces realmente lo que va a pasar con la planta es que se va a quemar, se va a morir. Por más que la hidratemos, no es de hidratarla, sino que ella no está acostumbrada al sol. Igualmente, si traemos una planta de sol, como por ejemplo una suculenta que tiene esa coloración o esa pigmentación linda de los colores, porque ese es un estrés que se le da a la suculenta, para que ellas tomen ese color rosadito o ese color rojito, o los colores que pueden variar las suculentas, y la traemos para la sombra, entonces ese color se va a quitar, porque ella lo que necesita es los rayos del sol para mantener ese color, ese tono que trae la suculenta. Entonces, ese es un estrés. El otro estrés que le damos a una planta que traemos de un vivero, y que es un error súper fatal, es: yo traigo esa plantita y la saco de la bolsita y la trasplanto a la maceta que yo quiero ponerla. Entonces, realmente es de tener paciencia y pasar esa semana. Lo ideal serían 2 semanas, pero supongamos que ya queremos ver la plantita. Entonces pasamos las 2 semanas con la plantita, 1 semana con la plantita, y pues lo que hacemos es pasarla a una maceta, o sea, tocamos realmente sus raíces, y ese es un estrés que ellas tienen
y que tratan la manera, los nutrientes y todo lo que traen, pero realmente es un estrés necesario muchas veces porque a mí me encanta verlas, ver sus raíces a la hora de trasplantarlas y a la hora de pasarlas, porque es para ver muchas veces en los viveros puede traer algún hongo, alguna bacteria, entonces sí es necesario, pero yo lo recomiendo una semana después de tenerla ya en casa para aclimatarse más o menos al cambio que ha tenido y trasplantarla. Entonces sí podemos trasplantarla porque ahí sí sería evitarle esos dos factores de estrés a la planta. Muchas veces, como decía en mi video de los riegos, es de tenerle paciencia y empaparnos de las características de la planta. No solo querer tener una planta en mi habitación, en mi comedor, en la terraza, sino empaparnos de esta, porque recordemos que son seres vivos y que debemos cuidar. A mí me encanta ver muchas personas que tienen sus plantas súper cuidadas, súper lindas, y yo digo, ¿y cuál es el secreto? Pues realmente estoy brindando los tips para que no llegue esas plantas a estresarse con esos niveles de estrés que ellas tienen al hacer cualquier cambio en sus raíces, en su follaje. Otro estrés puede ser la poda de ellas, también es un estrés que las plantas deben de tener. Realmente todos los factores o todos los movimientos que hacemos con la planta le causan un estrés, son unos seres vivos que debemos de adaptarlos de a poco y pues evitar algunos procesos le es súper necesario a sus plantas. Pues espero que te haya gustado este video y mi intención es que tus plantas estén súper bellas dentro o fuera de casa, pero sobre todo informarnos a la hora de tener unas plantas, pues son, como repito y quiero enfatizarlo, son seres vivos y queremos darles las mejores condiciones óptimas para que ellas se desarrollen en el ambiente en el que las podemos tener. Te mando un abrazo fuerte desde mi querido país, El Salvador, y espero que estos tips te sirvan de mucho para tener súper bien a tus plantas. Se despide Edith Salinas sin antes pedirte que te suscribas a este canal para brindarte muchos consejos y muchas gracias por el apoyo.